¿Te has sentido alguna vez tan perdido que pensaste que Dios ya no estaba contigo? ¿Has orado y sentido silencio? Puede que hoy estés viviendo tu propio camino a Emaús, sin saber que Jesús va justo a tu lado. En este vídeo no solo escucharás el Evangelio del día. Vas a descubrir una verdad que puede encender de nuevo tu fe, abrir tus ojos espirituales y ayudarte a reconocer a Jesús en medio de tu dolor. Quédate hasta el final, porque cada palabra de esta reflexión te va a hablar directamente al corazón. Y al terminar, oraremos juntos para que, como los discípulos, también puedas decir: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba? Escucha este Evangelio con atención, porque puede que en medio de tu cansancio y tus dudas, se esté escribiendo el encuentro que cambiará tu vida. Evangelio según San Lucas 24:13-35. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios, iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro libertador de Israel. Y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo y vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «Qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?» Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Ya cerca de la aldea a donde se dirigían, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron, diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Si tu corazón arde cuando escuchas a Jesús, comenta: «Gloria a ti, Señor». El Evangelio de hoy no es solo una historia del pasado. Es un espejo de lo que muchos vivimos en silencio: dudas, cansancio, decepción, y una fe que a veces se apaga sin darnos cuenta. Pero también es una historia de redención, de reencuentro, de fuego que vuelve a encenderse. Vamos a recorrer juntos este camino a Emaús. Paso por paso, vas a descubrir que incluso en los momentos más oscuros, Jesús no se ha ido. Solo necesitas abrir los ojos del corazón. ¿Cuántas veces caminamos por la vida hablando de Dios, recordando lo que ha hecho,
pero sin darnos cuenta de que Él va a nuestro lado? Los discípulos de Emaús hablaban de Jesús con nostalgia, como si ya no estuviera, como si todo hubiera terminado en la cruz. Estaban tan heridos por la decepción que no podían ver que Él caminaba con ellos. Sus ojos estaban nublados por la tristeza, por la lógica humana que les decía, todo ha terminado. Y sin embargo, Jesús estaba ahí. Silencioso al principio, paciente, dejando que ellos expresaran su dolor. Así actúa también con nosotros. Se acerca cuando más lo necesitamos, pero no siempre lo reconocemos. A veces, caminamos junto a Él sin saberlo, esperando milagros mientras ignoramos su presencia constante. Dios no se ausenta, pero muchas veces nuestros ojos sí se ciegan. Si alguna vez has caminado sin darte cuenta de que Jesús iba contigo, escribe en los comentarios, abre mis ojos, Señor. El dolor tiene una forma sutil de cerrar los ojos del alma. Cuando las promesas de Dios parecen no cumplirse, cuando oramos y no vemos respuestas, el corazón se encierra. Así estaban los discípulos, decepcionados, confundidos, sin esperanza. Habían creído en Jesús, lo habían seguido, pero la cruz parecía el final de todo. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Confiamos, esperamos, soñamos, y cuando llega la tormenta, comenzamos a dudar de todo. Nos preguntamos si valió la pena creer. Y como los discípulos, empezamos a alejarnos de Jerusalén, el lugar de la promesa, para buscar refugio en otro lugar. Pero es precisamente ahí, en ese caminar herido, cuando Jesús se hace presente. Él no huye del dolor. Se acerca a nuestros pasos cansados y nos escucha sin juzgarnos. Aun cuando dudamos, Él permanece. Si alguna vez el dolor te ha hecho dudar de tu fe, comenta, Jesús, quédate conmigo en medio de mi confusión. Jesús nos escucha sin interrumpir. Cuando Jesús se acerca a los discípulos en el camino, no empieza con un sermón. No les reprocha su falta de fe. Les hace una pregunta simple, ¿de qué hablan por el camino? Y luego los deja hablar. Este detalle nos revela algo profundo del corazón de Dios. Él sabe escucharnos. Sabe que a veces necesitamos desahogarnos antes de poder recibir una respuesta. No se impone. Camina con nosotros al ritmo de nuestras preguntas, nuestras dudas y nuestro dolor. En nuestras oraciones muchas veces solo pedimos, o hablamos sin dejar espacio para el silencio. Pero Jesús es el compañero que escucha, que no nos interrumpe, que espera pacientemente que descarguemos lo que llevamos dentro para luego revelarnos su verdad. Dios escucha antes de hablar. Y cuando habla, lo hace directo al corazón. Si crees que Jesús también escucha tu dolor en silencio, comenta, gracias por escucharme, Señor. Esperaban un libertador, pero no entendieron la cruz. Los discípulos le dijeron a Jesús, nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel. Esa frase revela mucho. Esperaban un Mesías que actuara a su manera, con poder, con gloria inmediata. Pero no entendieron que la verdadera liberación pasaba por la cruz. Así nos pasa a nosotros también. Esperamos que Dios actúe según nuestros planes, que intervenga cuando y como queremos. Y cuando no lo hace, pensamos que no está. Nos sentimos defraudados, cuando en realidad es nuestra expectativa la que estaba mal enfocada. Jesús no vino a liberarnos del sufrimiento, sino a mostrarnos que en medio del sufrimiento hay redención. La cruz no fue un fracaso, fue el camino. Pero para entenderlo, hace falta una mirada que vaya más allá de lo inmediato. Muchos hoy siguen esperando un Cristo que cumpla deseos, no un Salvador que transforma el corazón. Si hoy eliges confiar en el Cristo de la cruz, comenta, creo en tu manera de salvarme, Señor. El corazón arde cuando la palabra toca el alma. Jesús comenzó a explicarles las Escrituras desde Moisés hasta los profetas.
No les dio respuestas rápidas, les dio profundidad. Y mientras hablaba, algo sucedía dentro de ellos, aunque aún no lo entendían del todo. Más tarde dirían, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino? La palabra de Dios tiene ese poder, no solo informa, transforma. Cuando se escucha con el corazón abierto, no deja indiferente. Aunque no comprendamos todo de inmediato, hay algo que se enciende dentro. Un fuego silencioso que nos atrae hacia él. ¿Has sentido alguna vez ese ardor? Esa sensación de que lo que estás escuchando o leyendo no es solo un mensaje, sino algo que te habla directamente. Esa es la voz viva de Dios, que sigue caminando a tu lado y tocando tu corazón cuando menos lo esperas. Si alguna vez la palabra de Dios ha hecho arder tu corazón, comenta, tu voz me enciende el alma, Señor. Jesús nunca fuerza su entrada. Cuando llegaron a Emaús, Jesús hizo como que iba a seguir caminando. No se impuso. Esperó a ser invitado. Y ellos, movidos por una intuición, le dijeron, quédate con nosotros. Esa escena nos muestra algo clave del actuar de Dios. Él no entra donde no lo invitan. No presiona. No invade. Está cerca, pero espera que nosotros abramos la puerta. Aunque tenga el poder de entrar sin pedir permiso, prefiere ser recibido con libertad. Muchas veces pedimos que Dios actúe en nuestra vida, pero no le damos espacio. Queremos milagros, pero no comunión. Queremos respuestas, pero no relación. Jesús quiere quedarse, pero necesita que le digas, quédate. Y cuando lo haces, todo cambia. Si hoy decides invitar a Jesús a quedarse contigo, comenta, quédate en mi vida, Señor. Lo reconocieron al partir el pan. Fue en un gesto sencillo, cotidiano, donde finalmente lo reconocieron, al partir el pan. No fue en una visión gloriosa, ni en un milagro espectacular. Fue en algo que Jesús había hecho tantas veces, bendecir, partir y compartir. Este momento es una revelación profunda. A Jesús lo encontramos en los gestos humildes, en lo simple, en lo que muchas veces damos por sentado. En la Eucaristía. En el compartir sincero. En los actos de amor silencioso. Nos pasamos la vida buscando a Dios en lo extraordinario, pero Él se deja ver en lo ordinario. En el pan partido, en la mesa compartida, en el hermano necesitado. Ahí está. Y cuando abrimos los ojos con fe, lo reconocemos. Si crees que Jesús también se revela en lo sencillo, comenta, te reconozco en lo simple, Señor. Cuando lo reconocieron, desapareció de su vista. Justo en el momento en que lo reconocieron, Jesús desapareció. No porque se fuera, sino porque ya no necesitaban verlo con los ojos físicos. Lo llevaban dentro. El encuentro había sido real, y eso era suficiente. A veces sentimos que Dios se aleja después de habernos tocado profundamente. Sentimos su ausencia justo cuando creíamos haberlo encontrado. Pero es que la fe no se alimenta de emociones pasajeras, sino de certeza interior. Jesús desaparece de su vista para enseñarles que ya no necesitan caminar con Él al lado, porque ahora vive dentro de ellos. Lo reconocieron, y eso bastó. Ahora, el fuego que ardía en su corazón les servirá para caminar con convicción. Cuando Dios desaparece, no es que se va, es que quiere que aprendas a caminar por fe. Si has sentido a Dios más fuerte cuando creías que se había ido, comenta, aunque no te vea, sé que estás conmigo. Volver a Jerusalén con un corazón encendido. Después del encuentro con Jesús, los discípulos no se quedaron en Emaús. Se levantaron en ese mismo momento y regresaron a Jerusalén, al lugar que antes habían abandonado con tristeza. El miedo ya no los detenía. La decepción se había transformado en fuego. El verdadero encuentro con Cristo siempre te impulsa a volver. Volver a tu misión. Volver al lugar donde fuiste herido, pero ahora con otra mirada. Volver para compartir lo vivido. Cuando Jesús toca tu corazón, no puedes quedarte igual.
Algo dentro de ti se pone en marcha. Jerusalén no había cambiado, pero ellos sí. Porque cuando Dios te enciende, nada te paraliza. Vuelves a tu vida, a tu realidad, con una fuerza nueva, la certeza de que Él está vivo y camina contigo. Si alguna vez has vuelto a levantarte por haber encontrado a Jesús, comenta: contigo siempre vuelvo a empezar, Señor. Compartir lo vivido con otros. Al regresar a Jerusalén, los discípulos no guardaron en secreto lo que habían vivido. Buscaron a los demás. Contaron su experiencia. Compartieron cómo lo reconocieron al partir el pan. Porque cuando uno ha encontrado a Jesús de verdad, necesita anunciarlo. La fe no es un tesoro que se esconde, es una llama que se comparte. Lo que viviste con Dios puede ser la luz que otro necesita. Tu testimonio, por sencillo que sea, puede despertar esperanza en quien la ha perdido. No hace falta ser perfecto para hablar de Cristo, basta con haber caminado con Él. Los discípulos que antes dudaban, ahora eran testigos. Porque cuando Dios toca tu vida, la transforma en mensaje. Si alguna vez tu experiencia con Dios ha fortalecido a alguien más, comenta: quiero ser testigo de tu amor, Señor. Después de caminar junto a los discípulos de Emaús, quizás te has reconocido en sus dudas, en su dolor, en sus silencios, pero también en su encuentro, en el fuego del corazón, y en esa nueva esperanza que nace cuando reconocemos a Jesús vivo y presente. Hoy, también tú puedes invitarlo a quedarse contigo. Tómate un momento para orar conmigo. Señor Jesús, tú que caminas a nuestro lado aun cuando no te reconocemos. Te pido que abras mis ojos y mi corazón. Enséñame a encontrarte en lo simple. A escuchar tu voz en la palabra. Y a confiar, incluso cuando no te vea. Quédate conmigo cuando el corazón se enfríe. Quédate cuando dude. Quédate cuando no entienda el camino. Y cuando reconozca tu presencia. Enciende en mí un fuego que no se apague. Para volver a la vida con fe, con amor y con propósito. Amén. Si esta reflexión tocó tu corazón, suscríbete y comparte este mensaje con alguien que también necesita reconocer que Jesús sigue caminando con nosotros. Y cuéntame en los comentarios, ¿en qué parte de tu camino sentiste que Dios te habló hoy?